Bienvenidos al programa Más Positivo, una hora de entrevistas, de testimonios de vida y temas de motivación y de bendición. En la conducción y dirección, Carlos Sandoval. En el programa Más Positivo. Acompáñanos todos los martes al ser las 3 de la tarde en el programa Más Positivo, solo por Radio Paraíso Formatos. Muy buenas tardes, amigos de Radio Paraíso Formatos, y a todos nuestros radioescuchas, tanto en nuestros canales de televisión, en nuestras plataformas de Radio Paraíso Formatos. De locutora a locutora. Qué gran honor en tener como invitada especial a Angie Francés. Hace tiempito quería tenerte invitada porque sigo mucho tu contenido, tu nuevo podcast increíble. Wow, qué testimonios de vida has tenido también. Bienvenida a Radio Paraíso Formatos, Angie Francés. Decía nuevamente con la presentación que bienvenida a Angie Francés, quien es locutora, comunicadora, excelente podcast que tienes, Switch, Dejando Huellas, sí, con grandes invitados, testimonios de vida y wow, impresionantes. Bienvenida a Radio Paraíso Formatos, Angie Francés. Muchas gracias, Carlitos, por la invitación. De verdad que me siento muy honrada. Y también aquí al colega Juan Carlos. Muchas gracias, de verdad, por recibirme en este hermoso lugar también, porque no conocía a Orosi. Y de verdad estoy muy agradecida también por el espacio y por permitir que personas como yo vengamos acá a dar nuestro testimonio de vida y también podamos compartir un momento muy agradable. Más bien, muy agradecido contigo, Angie, por aceptar la invitación a este gran programa de testimonios de vida, en donde hemos compartido con muchas personas, con increíbles y maravillosos testimonios de vida, de lo que Dios ha hecho en la vida de cada persona. Saludar a nuestro jefe y director de Radio Paraíso Formatos, Juan Carlos Zúñiga. Sí, gracias, Charlie. Saludo especial ahí para Angie. Angie, bienvenida. Gracias. Saludo muy especial para usted y también para Charlie, toda la gente linda de Más Positivo. Saludo muy fuerte ahí para toda la gente que nos ve y nos saluda a través de nuestro sistema de televisión y también de radio. Y hoy con una invitada muy especial, Charlie. Así es. ¿Verdad? Y viene de un lugar muy especial también. También. Entonces, saludos ahí a todo el personal lindo de Impact, ¿verdad? Al Paz y toda la gente muy linda, son parte de la familia. Y les envío ahí el Paz Iván y la pastora también un saludo muy lindo, muy especial. Y a todo el personal, al FLU también, ahí me le dan abrazo. Y a todo el personal lindo de Impact. Y de ahí nace pues Angie, así que bienvenida, Angie, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Carlos. Así es, mi Juanca. A todas las personas que están en sintonía, compartan el programa y déjenos todos sus comentarios positivos para que este gran programa llegue a muchas personas y que muchas personas se sientan identificadas con este gran testimonio de vida. Estoy estudiando tu testimonio de vida y los que hemos pasado por la muerte de nuestros padres, sí, que lo hemos pasado, mi jefe, mi persona también, sabemos lo que se siente. Este gran programa, Angie, se lo entregamos principalmente a Dios. Claro. Así que me encantaría que empezaras con una oración en este gran programa. Claro que sí. Bueno, Padre, te damos gracias por este hermoso día, Señor, que has preparado para nosotros, Señor. Gracias por este espacio, por estas frecuencias, por estas plataformas, Dios, donde podemos venir a dar un poquito de lo mucho que hemos pasado en nuestras vidas, Señor. Declaramos en esta tarde que será de bendición para cada persona que se conecte, que comparta, Señor, y que sea una semilla que quede en cada corazón para seguir dejando huellas, Señor. Gracias por este lugar, bendícelo y que todo sea para honrar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Para comenzar este gran programa, actualmente, Angie, ¿quién es actualmente Angie Francés? Bueno, actualmente, soy una mamá enamoradísima, una esposa también enamorada.
Tengo 3 hijos y bueno, actualmente me desenvuelvo en uno de mis sueños, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Desde muy chiquitilla soñaba con ser locutora. Recuerdo que me grababa haciendo locuciones con aquellas grabadorzotas de antes, ¿verdad? Y al final, hace como 4 años, porque siempre he hecho como trabajos, por decirlo, para amigos, por decirlo así, grábame esto y eso. Pero yo más bien quería hacer algo más profesional, entonces empecé a estudiar locución y yo dije, la verdad es que voy a cumplir este sueño. Actualmente trabajo en una radio cristiana, en Impact Radio. Y ahí me desenvuelvo, bueno, como locutora. Y también ahora tengo un bebé nuevo que se llama Switch, que ahora lo mencionaste. Sí, dejando huellas. Entonces estoy ahí desarrollándome, como decía Juan Carlos, yéndose por lo de uno también, ¿verdad? Sí, así que entonces estoy actualmente en eso. Los invito a cada una de las personas a que sigan el nuevo podcast de mi amiga Angie Francés, y tiene grandes testimonios de vida muy, pero muy impactantes. Así que en redes sociales aparece como Switch, dejando huellas. Como en YouTube estamos en Angie Francés /Switch, okay, para que nos pueda buscar y darle like, suscribirse, ¿verdad? Todos los jueves a las 2 de la tarde lo tenemos en vivo. Qué lindo. Por YouTube, entonces para que puedan seguirnos también por ahí. Súper excelente, así que todos a seguir a Angie Francés. Angie, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo viviste tu infancia? Me contabas que viviste una infancia complicada, triste y demás, ¿verdad? Así que me encantaría que nos compartieras lo que tú viviste en tu infancia. Claro, Carlitos. Bueno, vengo de una familia que somos 5 hermanos, papá y mamá también, ¿verdad? Pero lastimosamente desde muy pequeños el alcohol tocó la puerta de nuestro hogar con mi papá. Y sí vivimos una infancia muy, como te decía yo, te explicaba, un poco complicada, triste, con mucha necesidad. Y todo era tal vez porque tal vez los recursos eran mal utilizados, ¿verdad? Ya que mi papá, pues todo lo que usaba, ¿verdad? Era para el alcoholismo, ¿verdad? Entonces sí vivimos una infancia muy dura en cuanto también a violencia. Digamos, mi papá era una persona que tomaba tanto que perdía, como decimos los ticos, sus casillas, ¿verdad? El control totalmente. A veces ya cuando se pasaba de traguillos, ¿verdad? Ya llegaba a la casa como decíamos nosotros, a ser loco, ¿verdad? Entonces era mucha violencia, golpes, gritos, el humor de él, el temperamento era muy fuerte. Si no se hacía lo que él decía, entonces ahí sí es cierto, ¿verdad? Entonces pasamos una infancia muy marcada con el alcoholismo, con la violencia, necesidades económicas, muchísimas. Mi mamá tuvo que sacar la cara por nosotros, por decirlo de esa manera, a ¿verdad? luchar por nosotros, porque sí tenía un papá presente, pero no responsable, ¿verdad? Yo siempre he tenido una figura paternal, pero no tenía su prioridad bien marcada, por decirlo de esa manera, que éramos sus hijos. Entonces mi mamita, ¿verdad? Que la bendigo, que yo sé que en ese momento nos está viendo. Saludos a ella. Doña Ana Francés, está conectadísima. Entonces le tocó muy duro, ¿verdad? Porque ya éramos 5 de viaje, entonces tenía que ella sacar la cara por nosotros y quedamos al cuidado de mi hermana, la mayor, de mi hermana Wendy, que también sé que está escuchando y la bendigo muchísimo. Yo creo que está en sintonía. Bueno, ahí la saludamos entonces. Muchas a Wendy. Bendiciones a ella. Ella se tuvo que encargar de nosotros también a corta edad, y ser como la mamá de nosotros mientras mi mamá, ¿verdad? También sale a trabajar, entonces como que también su adolescencia y todo, también fue truncada por las decisiones, ¿verdad? Que estábamos pasando. Llega un punto, Carlos, que mis papás se separan por lo mismo, ¿verdad? Por el alcoholismo y por toda la violencia y todo. Y ahí empieza como ese tipo que le llamamos, es un calvario, ¿verdad? Porque prácticamente ya mi papá, se tuvo que sacar de una manera fuerte, ¿verdad? Porque obviamente no se iba a ir de la manera más bonita. Entonces era mucho sufrimiento para nosotros los pequeños, porque él quería ir a la casa a la fuerza. Nosotros no entendíamos en sí todo lo que estaba pasando. Yo estaba en 5º grado de la escuela y para mí 5º grado fue lo más duro que he pasado en el escolar, por decirlo de esa manera, porque ahora se dice que 5º es uno de los grados más difíciles porque ya tienes casi que toda la preparación para 6º, ¿verdad?
Entonces, en quinto año sí me tocó muy duro vivir ese proceso con mis papás, y a pesar de que mi papá era lo que era, yo la amaba. O sea, yo lo amaba y le perdonaba todas sus borracheras y todas sus situaciones porque yo amaba a mi papá. Y entonces ya nos toca vivir el punto de vista de mi papá viviendo solo y lo que teníamos en casa, ¿verdad? Entonces, visitar a mi papá era más duro todavía porque siempre lo encontrábamos en un estado de alcoholismo. A veces ya no tenía ni trabajo por lo mismo, ¿verdad? Porque los perdía por el alcohol. Entonces nunca teníamos como ese panorama de que, uy, qué chiva, qué bonito ir a visitar a mi papá, ¿verdad? O sea, no había esa ilusión porque sabíamos en cómo lo íbamos a encontrar, y cuando estaba bueno y sano era para hablar mal de mi mamá o de todo lo que estábamos pasando, ¿verdad? Entonces nuestra infancia fue muy marcada por el alcohol, a causa de mi papá. ¿Qué momentos difíciles marcaron tu infancia? Ese es uno de los momentos difíciles, por decirlo así, ¿verdad? Recuerdo que yo, vamos a ver, yo era como el mandadero, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, mi papá me decía, vaya, dígale a su mamá que tal cosa. Complicados. Ajá, que si no hace tal cosa, yo voy a ir y voy a hacer una matazón. Mi papá usaba esas palabras fuertes, ¿verdad? Voy a hacer una matazón, los voy a matar a todos. Entonces, imagínate para una niña de 11 años escuchar todo eso, ¿verdad? Que el papá decía que iba a matar a todo mundo y todo eso. Entonces fue una infancia muy marcada por las amenazas también, las agresiones psicológicas. Creo que tuve emocionales también. Exactamente. No era tanto física, sino emocional, ¿verdad? Emocional y todas esas cosas. Entonces llegó un punto de que yo estaba tan llena de cosas, ¿verdad? Tan cargada exactamente, de que no se lo podía decir a mi mamá, porque si le decía a mi mamá se iba a ser otro problema, ¿verdad? Y uno todavía como hijo cree en la reconciliación, ¿verdad? Entonces uno decía, si yo le digo a mi mamá, jamás va a volver con mi papá. Entonces era algo que uno se tragaba y se tragaba y se tragaba cada vez que lo visitaba. Y bueno, yo tengo una situación médica. Yo soy alérgica a los AINES. Entonces, digamos, de todos los medicamentos que existen en el mundo mundial, yo solo puedo tomar acetaminofén. Entonces, descubrí que solo podía tomar acetaminofén. Entonces yo dije, aquí la mejor manera es matándome yo que acabando con mi vida. A ese punto voy. Ok, no se adelante, Angie. Pero, muy importante, ok, cuéntanos acerca de tu madre. Mi mamá, es una santa persona, mi mamá es una mujer valiente, esforzada, mamá luchona, como dicen ahora, ¿verdad? Es una mamá linda y que siempre se ha esforzado con nosotros. Sin embargo, yo carecía del amor de mi mamá no porque ella no quisiera, ¿verdad? Sino porque ella pues tenía que salir a trabajar. Trabajo. Exactamente. Entonces sí, en mi infancia me hizo mucha falta ese amor maternal. Mi hermana podía estar ahí, pero ella no era mi mamá, ¿verdad? Aunque jugaba un papel excelente, ¿verdad? Ella trataba siempre de estar para nosotros. Pero digamos en mi infancia, por decirlo de esa manera, sí me hizo falta un poquitillo mi mamá, la verdad es que sí, pero en ella recalco que todo lo que hizo fue por amor y por un bien para ustedes. Por un esfuerzo para nosotros, porque era o eso o no comíamos, ¿verdad? ¿Cómo viviste el proceso de divorcio de tus padres? Bueno, lo que te estaba contando fue algo muy decepcionante, porque uno como hijo jamás en la vida quiere que sus papás se separen, por más situaciones que uno vea, escuche y sienta. Uno como hijo nunca va a querer que sus papás se separen. Sin embargo, uno tampoco es, como dice popularmente, tontillo, ¿verdad? Uno sabe que las cosas no estaban bien. Recuerdo que mi mamá trabajaba en el parque de diversiones. Entonces ahí los horarios eran súper extendidos. Mi mamá se iba como a las 6 de la mañana y regresaba como a las 9 de la noche. Entonces, digamos, de mi mamá no teníamos como esa referencia. Sin embargo, mi papá, como a veces se quedaba tanto sin trabajo, siempre estaba jodiendo, como dice uno, ¿verdad? Entonces, tener que pasar ese proceso de divorcio, creo que lo más duro fue una pregunta que me hizo mi papá. Mi papá, estábamos en la casa de mi tía y él me dijo, ¿con quién se va usted? ¿Con su papá con su mamá o se queda conmigo? Ay, qué fuerte, sí. A mí me dolió esa pregunta en el alma porque les puedo decir que a pesar de que era un borracho, un irresponsable y todo lo que uno quiera decir, yo dolí esa pregunta porque yo decía, es que es mi papá. Y como que las mujeres somos muy apegadas al papá. Entonces, yo decía,
y con 12 años, ¿qué va a decidir uno bien, verdad? Pero yo decía, ¿y si me muero de hambre con mi papá, verdad? También recordaba que los panoramas con él no eran bonitos. Entonces yo le dije, no, papi, es que yo sé lo amo, pero yo tengo que estar con mi mamá, ¿verdad? Y con mis hermanos. Pero fue una de las preguntas más difíciles porque ahora yo tengo que escoger. Y como escogí a mi mamá, entonces él decía que no lo queríamos. Entonces fue una de las preguntas más complicadas que tal vez los padres les podemos hacer a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, es algo bastante complicado. Angie, ahorita hablabas acerca de las pastillas, muy importante, ¿verdad? Que trataste de algún momento de quizás de medicarte, ¿verdad? De quitarte la vida. Por las situaciones que pasaste, llegó ese pensamiento de quitarte la vida. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, como te comentaba anteriormente, en tercero descubrimos que era alérgica a un montón de medicamentos por un error de la profesora. Tenía calentura en tercer grado y no sé si se acuerdan la bebetina, la famosa bebetina. ¿No te acuerdas? Carlos es muy joven. Yo tengo 30 apenas, entonces. Carlitos es muy joven. Soy un niño todavía. Pero Juan Carlos sí se acuerda, ¿verdad? Sí. Estaban las famosas bebetinas, que es como una Panadol, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Okay, súper dulces, súper ricas. Sí, riquísimas. Y la profe me da una bebetina y yo me la tomo, ¿verdad? Y no había pasado ni 40 minutos y tuvieron que llamarme al hospital por la reacción que me empezó a dar. Entonces el doctor decía, no, ella es alérgica. Y entonces descubrimos que pastilla que me tomaba era alérgica. O sea, era como un experimento. ¿Te hacía una reacción? Sí, ok, vamos a ver, la reacción que me hace es, bueno, se me hinchan los ojos totalmente. Se me cierra, lo más grave que me da, por decirlo de esa manera, es que se me cierra la tráquea. Entonces, un día el doctor le dijo a mi mamá, tiene 30 minutos de chance para traerla al hospital, porque si no le da un infarto, un paro cardíaco, porque no hay aire, no hay oxígeno que pase. Entonces son una de las reacciones más fuertes que da. ¿Qué haces? ¿Qué hace? Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estaba pasando la situación de mis papás, yo entré como en un estado de depresión porque yo decía, no es posible que yo tenga que estarme tragando todo eso, no es posible que yo vea a mi papá en esta condición, que quiera defender a mi mamá y no puedo, porque él siempre pasaba diciendo cosas muy feas de mi mamá, ¿verdad? La trataba muy mal. Entonces, era un proceso muy fuerte, todavía la escuela, todo como que se juntaba. Muy cargada. Exactamente. Entonces yo dije, una solución rápida, eficaz y sin dolor, era quitarme la vida intoxicándome, ¿verdad? Porque no era tan valiente. Uno cree que es valiente, pero al final no es tan valiente, porque hay un dicho que dice, el que quiere matarse, que se mata de un solo, ¿verdad? Al final no era tan valiente, pero yo, digamos, era la manera de hacerlo por mi condición médica, que yo sabía que si en media hora no me encontraba nadie, inmediatamente yo iba mis pulmones y todo iba a colapsar, ¿verdad? Y también llegaban personas a socorrerte también. Era muy vacilón porque yo trataba de hacer eso cuando sabía que no había nadie en la casa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo que la última vez fui a la pulpería, no preciso la edad que tenía, pero me imagino que tenía como unos 12 o 13, no sé. Y fui a la pulpería, pedí Dorival, pedí ibuprofeno, o sea, todo lo que sabía que era malo para mí. Toda la farmacia. Sí, yo pedí un montón de blister y yo me acuerdo que el pulpero se me quedaba viendo. Y es para mi tía, está muy enferma. Y me tomé ese montón de pastillas, ¿verdad? Me encerré en el baño y no sé, pasaron, ¿qué te puedo decir? 20 minutos y llegó la vecina. Y ella me abra, y de ahí antes no era tanto como ahora los cerrojos, ¿verdad? Antes eran seguro picaportes, no es que Carlito está muy joven. Muy joven todavía. Entonces, ella como pudo abrió la puerta y ella ya me vio ahí en esa condición, ¿verdad? Entonces obviamente me llevaron rápidamente al hospital. Sí recuerdo que mi mamá me decía, no diga que se tomó pastillas, porque si no la mandan al psiquiátrico. Es peor. Y ahí es peor el asunto, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿entonces qué digo? Me dice, ya no, que no sabíamos que era alérgica, ¿verdad? Porque mi mamá obviamente me iba a proteger siempre, ¿verdad? Pero eso, Carlitos, yo te puedo decir que lo intenté unas 5 o 6 veces. Y de esas veces
todas las veces Dios siempre me rescató. De una manera u otra, Dios siempre me rescató. Cuando dejaste de tomar pastillas, y aquí viene ya la parte espiritual, mi parte favorita. Cuando dejaste de tomar pastillas, es cuando tú llegas a Dios, haces un encuentro con Dios. ¿Cómo viviste esa experiencia? Ok, mi hermano mayor, Jorge, empieza a ir a una célula, empieza a ir a células, y empezamos como a ir un poquitito, ¿verdad? Recuerdo que ese día estaban cantando una canción que se llamaba de Juan Carlos Alvarado, Con todo mi corazón, se llama esa canción. Y yo le decía, yo quiero serte fiel, no quiero fallarte más, porque mi manera de fallarle a Dios era esa, ¿verdad? Decidiendo yo por mi vida y no lo que Él quería para mi vida. Recuerdo que ese día yo me tiré al suelo, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, por favor ayúdame, porque en realidad, Carlitos, cuando se escucha a la gente decir que escuchan voces, que siente a alguien al lado, eso es real. Eso es real. A veces uno piensa que la gente, ¿verdad?, no lo está diciendo ficticiamente o que crean una fantasía, pero eso es real. O sea, tanto existen las personas, los ángeles, como existen los demonios también. Entonces eso era tan real que yo decía, yo no quiero escuchar esas voces que me dicen que me mate, que mi vida no vale, que es mejor así mi papá se queda contento y mi mamá sufriendo, o sea, no sé, ¿verdad? Pero tal vez ese era como mi escape, ¿verdad? Entonces yo le dije a Dios ese día, ya yo no quiero ser igual, o sea, necesito que hagas un cambio conmigo y que como decimos en Pavas, que me laves el cerebro, ¿verdad? Porque eran demasiados los pensamientos, ¿verdad? Y a partir de esa noche yo sentí que algo llenó mi vida, o sea, de verdad sentí que algo llenó mi vida y empecé como a involucrarme más en las cosas de Dios, porque digamos que toda mi vida había sido católica, pero de la boca para afuera, por decirlo de esa manera. Pero ya tuve un encuentro realmente con Dios y ahí empezó como mi cambio mental, porque al final era más un cambio mental, ¿verdad? Como de adentro para afuera. Y bueno, creo que nunca más lo volví a hacer, gracias a Dios. O sea, ese fue el día que nunca más, ¿verdad? También llega el momento donde haces tu vida, te casas y quedas embarazada. Ajá. Eso me contabas. Lamentablemente pierdes también tu primer hijo. ¿Cómo viviste esa triste experiencia? Bueno, aquí sí le voy a pedir Sí. fuerzas a Dios, porque obviamente las lágrimas es porque uno pasó el proceso, sí, ¿verdad? Porque ya uno recuerda sin dolor, pero bueno, voy a pedirle a Dios que me ayude siempre, ¿verdad? Bueno, yo quedé embarazada y yo trabajaba en una cadena muy famosa donde venden sándwich. Y pues ahí el trabajo era muy duro, o sea, digamos, trabajar en esos lugares es muy duro. Yo obviamente quedé embarazada fuera del matrimonio, entonces no era un embarazo aceptable ni para la sociedad, ni para mis papás, ni para mí. O sea, yo estaba muy brava con Dios. Oiga, uno hace las cosas y se enoja con Dios, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba muy brava, muy molesta, porque yo decía, no, o sea, estaba demasiado joven. Entonces yo decía, no, esto no es para mí, no puede ser posible, ¿verdad? Entonces, primera vez que renegué contra Dios, o sea, me agarré, como dicen, con Dios muy fuerte. Y yo le decía que porque si Él era un caballero, porque estaba violentando mi voluntad de no ser mamá, porque no quería ser mamá en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí ya tenía como 2 meses, iba para 3 meses de embarazo. Y bueno, recuerdo que un fin de semana me tocó trabajar muy duro, como desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Y empecé como con unos sangrados. Entonces yo decía, qué raro. Entonces yo llamé a mi mamá y me decía a mi mamá que a veces era normal cuando uno era primerizo, ¿verdad? O los primeros meses, pero que mejor me fuera a revisar. Entonces recuerdo que me fui a revisar al hospital y ¿cómo se llama? Y me dijeron que tenía que ir a hacerme un ultrasonido,
¿verdad? Pero era fin de semana, entonces tú sabes que en los hospitales de nuestro país son una bendición, ¿verdad? Entonces hay que esperar como 700 horas, ¿verdad? Para un resultado. Entonces, ya me dan el resultado y recuerdo que estoy como en la sala de espera de ginecología de emergencias y sale un doctor con una bata verde, un doctor que jamás en la vida lo voy a olvidar, y me dice, Angie Jiménez. Y yo, sí, señor. Y entonces me dice, vaya, cámbiese, pero me gritaba. La sala estaba llena de mujeres embarazadas y él me gritaba. Y me decía, vaya, cámbiese, póngase la bata verde. Y yo decía, pero ¿por qué la bata verde? O sea, y yo también le gritaba, pero ¿por qué la bata verde? Y me decía, porque tengo que internarla. Pero yo, ¿pero por qué? Me dice, porque se te murió el feto. Entonces, cuando él me dice esa palabra, yo me golpeó demasiado. Y la gente, las embarazadas que estaban ahí al lado, se quedaban viéndome y agarrándose su pancita. Y yo dije, ¿qué es esto? Vea, Carlitos, yo quedé en un shock que yo decía, no sé si llorar, si salir corriendo. O sea, yo no sabía qué hacer en ese momento porque primero fue demasiado grosero lo que dijo. Obviamente. No tiene vocación, ¿verdad? Ni tampoco una noticia se da de esa manera y a nivel universal, porque se lo dijo a todo el hospital prácticamente, ¿verdad? Solo le faltó andar un megáfono y... Exacto, decirlo por los micrófonos. Y recuerdo que estaba, donde está Juan Carlos en ese momento, estaba el secretario, se puede decir así, y se acercó a mí y me dijo, ¿cómo se llama su esposo? Voy a ir a llamarlo. Entonces yo no podía ni hablar, no podía ni decirle el nombre ni nada. Y al rato ya pude suspirar y ¿Estabas en shock? Por supuesto, o sea, yo dije, ¿qué es esto, verdad? Entonces, ya llamaron a mi esposo y él me vio llorando y yo le decía, todo es mi culpa, todo es mi culpa, todo es mi culpa. Y le voy a decir por qué yo decía que todo era mi culpa. Porque meses antes, cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, yo empecé a renegar con Dios y yo decía, ¿y si me tiro a esos carros? Y si nosotros vivíamos en un apartamento de gradas y yo decía, ¿y si me tiro por esas gradas para perder el bebé? O sea, vea los pensamientos hasta dónde llegan. Y yo decía, ¿y si me le tiro a un carro? ¿Y si me tiro por esas gradas? ¿Y si me golpeo el estómago? ¿Y si alzo esto? Porque yo no quería el bebé. O sea, yo por ningún medio quería estar embarazada. Entonces empecé a maquinar un montón de cosas para yo poder perder el bebé. ¿Por qué me retrocedo? Porque unos meses antes de que pasara todo esto, o días antes, recuerdo que yo sabía que estaba embarazada, pero no sabía ni cuánto tenía ni nada. Entonces me fui a hacer un ultrasonido. Y en ese entonces, me fui a hacer ultrasonido y me di cuenta que tenía 3 meses de embarazo. O sea, ya bebé estaba formado totalmente, ¿verdad? Recuerdo que cuando salimos de ahí, ese corazón bombeaba como a todo pulmón, ¿verdad? Y recuerdo que mi esposo me decía, tenemos que amarlo. Bueno, mi esposo estaba como loco, ¿verdad? Pero yo no, ¿verdad? Recuerdo que una noche, Carlitos, y tal vez esto hay gente que no puede creerlo, porque hay gente que no cree en lo sobrenatural ni en las cosas extrañas, ¿verdad? Pero a mí me pasó. Recuerdo que esa noche, él me dijo que oráramos por el bebé. Pero yo como estaba que sí quería y no quería, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, está bien. Recuerdo que esa noche él me dijo que le acariciara el rostro, ¿verdad? Entonces yo empecé a acariciar a mi esposo. Carlos, esto no sé si me lo va a creer, pero como digo, a mí me pasó. Yo sentía como si le estaba acariciando el rostro a mi bebé. Era una piel suave, como las de los bebés. Yo sentía como que estaba tocando el rostro de mi bebé. O sea, fue algo rarísimo lo que yo experimenté esa noche. Y desde esa noche yo empecé a enamorarme del bebé. Y oraba por él todos los días, veía que en esta semana que era lo que le crecía, que era lo que se estaba formando, y así oraba, ¿verdad? Cuando ese doctor empieza a decirme que yo perdí el bebé, bueno, no me dijo ni bebé, me dijo feto, ahí empieza mi culpabilidad, porque yo meses antes yo no quería tener ese bebé, y cuando al fin empiezo a aceptarlo, me sucede lo que sucede. Entonces la culpabilidad obviamente viene a mí. Y obviamente yo decía, es culpa mía, Dios me está castigando, Dios me escuchó, o sea, y me cumplió el deseo, y ahora yo estoy diciendo que no, que ya no quiero, eran bromas, Señor. Entonces, fue muy duro aceptar
que ya había establecido una voluntad de Dios en ese momento, ¿verdad? Cuando me suben al cuarto, es algo extraño que no les puedo explicar, pero a las mujeres que pierden hijos o pierden bebés, las suben al salón donde están todas las señoras que tienen bebés, o sea, que ya parieron. Entonces es más traumante porque usted sabe que le van a quitar el bebé que tienen en su vientre, pero escucha un bebé al lado llorar. Entonces, psicológicamente eso es muy fuerte. Entonces yo decía, ¿por qué me tienen aquí? O sea, era como más a la llaga, o sea, porque los bebés estaban llorando porque estaban recién nacidos, y ¿por qué nos tienen a nosotras aquí? Entonces, bueno, tenían que hacerme un legrado para sacarme el bebé. Y te voy a contar otra cosa una experiencia que yo tuve. Por eso le digo, hay gente que no va a creer y hay gente que dice, sí, le creo. Pero en esa noche, era una noche como hoy, muy fría, era una noche fría y estaba lloviendo. Y recuerdo que esa noche hubo una emergencia y no me pasaron a quirófano, sino que me dijeron que hasta que pasara la emergencia. Entonces yo estaba con la bata verde y todo esperando que me pasaran. Y recuerdo que esa noche yo le decía, Dios, perdóname, porque yo de verdad todo lo hice en mi ignorancia, en la inmadurez y todo. Y yo le decía, pero si es tu voluntad, tú puedes hacer que este bebé, su corazón lata otra vez. Entonces empecé a agarrarme el estómago y yo decía, por favor, haz algo. Yo solamente quiero sentir que tú estás conmigo y que todo va a estar bien, ¿verdad? O permíteme saber qué era. O sea, yo le decía, yo quiero saber qué era. Eran como tantas peticiones que yo le hacía en ese momento a Dios. Y Carlitos, vea, con un nudo en la garganta te puedo decir que esa noche yo escuché, no estoy loca, eso me pasó. Yo escuché una voz muy dulce y tierna. Ay, Dios. Que me dijo, adiós, mamita. Y les puedo decir que era una voz de hombre. Era una voz de hombre. Y yo lo escuché en ese cuarto y solo escuché eso, adiós, mamita. Entonces, yo sabía que era un hombre. Entonces, bueno, fue muy duro y bueno, un minutito. Tranquila. Fue un momento, bueno, complicado, porque obviamente la culpabilidad es una de las peores armas que usa Satanás. Obvio. Entonces, esa voz yo la escuché, ¿verdad? Que se despidió de mí, por decirlo de esa manera. Yo creo que Dios en su infinita misericordia y todo me permitió escuchar eso. Y horas después ya me hicieron el legrado, ¿verdad? Que es cuando ya le hacen el raspado a uno para sacar el bebé, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sí creo? Porque todavía estaba dentro de mí. Entonces, sí creo que haya pasado, ¿verdad? Me costó mucho recuperarme, Carlos y Juan Carlos, me costó mucho recuperarme porque entra una depresión fuerte y, como les digo, acompañada de la culpabilidad. Entonces, si hay mamitas en este momento que han perdido bebés y que nos están viendo en este momento, sí se puede salir de ahí, pero solamente con la ayuda de Dios, porque después de que uno pierde un bebé, lo mandan al psiquiátrico. No tengo nada en contra de los psiquiatras ni los psicólogos, pero se entra como en un proceso más de pastilleo, de medicamentos y cosas así, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal no quise ir nunca. Me mandaron 700 veces y yo nunca quise ir a esas citas, porque yo decía, yo paso mi duelo, pero tomada la mano de Dios. Porque también a veces uno se hace como mañoso a los medicamentos. Entonces, si no tengo el medicamento no voy a estar bien. Entonces, yo personalmente no. Y como no puedo tomar tampoco. Entonces no había de otra, ¿verdad? Entonces pasé una parte de depresión. Recuerdo que cuando yo veía un bebé corriendo, o sea, yo salía corriendo porque yo no podía ver esas cosas, ¿verdad? Muchas cosas solamente mi esposo y yo las sabemos. Tal vez mi mamá, mi hermana, mi familia no conoce muchas cosas que estoy compartiendo hoy, porque al final era como algo muy personal también. Algo muy personal y como fue
como fue así, Sí. ¿verdad? Entonces también uno no tenía como la libertad de ir a contarle a todo mundo, ¿verdad? De hecho, mucha gente ni tan siquiera sabe que yo perdí un bebé. Solamente las personas allegadas. Cercanas. Ajá, y ahora todo el mundo, y hoy todo el mundo. Pero no es algo que ahorita me avergüence, sino que más bien sé que a veces Dios nos permite pasar momentos para poder ayudar a otras También personas. con tu experiencia. Sí. Pero también hay algo muy bueno, que también Dios te da la oportunidad de tener 3 hijos. ¿Cómo es tu etapa de madre actualmente? Sí, eso es como para que no le falte. Después de ese duelo, médicamente se dice que el útero tiene que descansar 2 años para poder volver a ser mamá, ¿verdad? Porque a mí me hicieron un raspado, entonces raspan el útero. Entonces, yo tenía que esperarme 2 años para ser mamá. Nos esperamos los 2 años, así como chicos reloj, ¿verdad? Pero viene que son que son embarazos de alto riesgo por lo mismo, por el antecedente que había. Entonces, por ejemplo, mi hija Cristali, que hoy tiene 18 años, que también le mando un besote a mi hija Cristali, pasó un embarazo muy complicado, ¿verdad? Porque cuando ella tenía 6 meses quería nacer, ¿verdad? Pero era porque ya el útero no sostenía, ¿verdad? No tenía la fuerza y todo el asunto, ¿verdad? Al final nació de 8 meses, Dios la aguantamos hasta 8 meses, y bueno, hoy por hoy es una hermosa adolescente, ¿verdad? Bueno, no, ya es una adulta, 18 años, está estudiando en la universidad y todo, entonces estoy muy orgullosa de ella. Después, con mi papá, bueno, no te conté esta parte, pero mi papá muere. A esa parte hoy sí me contaste. También, ¿Sí te la conté? Sí. Bueno, pero para cerrar, dale. Sebastián, Sebastián es un macho guapo, que lo amo con todo mi corazón también. Tiene 12 años y después cuando Sebastián tenía 11 meses de nacido, me doy cuenta que estaba embarazada otra vez. Igual casi me da el yello del día, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, se llama Nashley y ahorita tiene 10 años. Pero entonces ya pasamos por el susto, ¿verdad? Que tuve mucho miedo de tener a Nashley, ¿verdad? Pero al final es una niña hermosa también, que la amo un montón y es una mini locutora. Qué lindo, qué bueno. Tienes mucho talento en los medios de comunicación y me encanta mucho lo que haces en redes sociales. Muchas gracias. Y con tu nuevo podcast, que ya casi vamos a hablar de eso. Sí, por Pero favor. me contabas, Sí. Angie, que tu papá Ajá, pasó por un proceso de cáncer, ¿verdad? correcto. Muere en tus brazos. Sí. ¿Cómo viste ese? Ay, Dios. Qué bárbaro, Carlos. Bueno, mi papito con todo lo que hizo, ¿verdad? Y todo su desorden de vida, Ajá. decide vender la casa donde vivíamos todos nosotros, ¿verdad? Y se va para Punta Arenas. Casi que nunca más lo volvimos a ver, ¿verdad? Nada más esporádicamente lo veíamos. Recuerdo que una vez mi hermana me llama como a las 3 de la mañana, mi hermana Wendy, la mayor, me llama y me dice: Angie, verás que tuve un sueño muy feo con papi, que nos llamaban del hospital y siento que estaba muy grave. Y yo decía, ay no, cancelado, y empezamos a orar y todo el asunto y pasó. Chicos, no sé si pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, recibimos la llamada del hospital diciéndonos que mi papá estaba muy grave, que estaba sangrando mucho, que no sabían qué era el sangrado y que lo iban a trasladar a San José. Cuando mi papá viene, hablo con la doctora porque la doctora me decía, necesito que vaya a cirugía porque no sabemos de dónde proviene el sangrado y por qué es tanto, ¿verdad? La cirugía duró como 8 meses, soy mi amiga, 8 horas o más de 8 horas. Cuando ella sale, me dice que me siente, que ocupa hablar conmigo. Entonces me dijo, tuvimos que hacerle a su papá un bypass. Entonces yo le decía, ¿por qué? Entonces me dice, bueno, Angie, es que tu papá tiene cáncer en etapa 4, es la última etapa, la etapa final, y tiene metástasis en 5 órganos del cuerpo. Eso fue un bombazo, como decimos nosotros, porque, y como les repito, mi papá era mi papá, sea lo que sea, pero era mi papá, ¿verdad? Entonces yo me quedé igual otra vez en shock y le digo, doctora, ¿cuánto tiempo le queda? Entonces ella me dijo, yo no soy Dios. Yo no sé cuánto tiempo le queda a su papá. Sé que el tiempo que le queda, tienes que darle el mejor tiempo de calidad. Entonces, para nosotros los hermanos fue un proceso muy difícil porque mi papá, pues como con todo chocaba, ¿verdad? Entonces fue un proceso muy fuerte para la familia de sanidad y de perdón y todo el asunto, ¿verdad? Para no cansarte mucho con la historia, mi papá tiene que irse a vivir con nosotros. Yo hablo con mi esposo
En eso entonces solamente teníamos a Crystal y entonces teníamos la posibilidad de tenerlo. Y de cuidarlo. Y de cuidarlo, porque al final un paciente con etapa 4 es de 24 horas. Yo pedí una licencia en el trabajo donde yo estaba para ser la cuidadora de él. Bueno, primero mi esposo estaba de cuidador y ya después cambiamos los papeles. Él se fue a trabajar y yo pedí la licencia. Quimioterapias, aprendí a inyectarlo, si ocupan inyección, ¿verdad? Aprendí, como una enfermera, prácticamente, aprendí muchísimas cosas con la clínica del dolor. Después él vivió conmigo como año y medio. Carlitos, puedo decirte que todos los años que perdí como papá con él, los recuperamos ese año y medio. Por primera vez en mi vida escuché un te amo de mi papá. Por primera vez en mi vida, el tiempo que estuvimos juntos, me decía, venga, acuéstese conmigo, veamos tele, porque mi papá no era así, ¿verdad? No era un papá amoroso. Era muy divertido en sus cosas, pero no daba esa paternidad, por decirlo así. Entonces recuperamos mucho tiempo de padre e hijo, pero muchísimo. Contarle mis cosas, que él me contara las suyas, reír juntos, aún estando en sus tiempos de quimioterapia, saber de que tenía una buena actitud, que él sentía que se iba a recuperar, ¿verdad? Y pues yo también. Ver series, novelas, porque hasta novelas me puso a ver, yo no las veía, pero hasta con él las veía. Me acuerdo que le gustaba mucho La Reina del Sur. Entonces me decía, venía a ver La Reina del Sur. Y yo, papi, a mí no me gusta eso. Pero al final ya después vimos todas, ¿verdad? Entonces recuperé mucho tiempo con él. Entonces esa comunión y esa conexión eso también me conectó más con él, muchísimo más. Él decide irse para Punta Arenas porque quería vivir su vida loca, conocer un montón de lugares, pero yo estaba casada y tenía una bebé, entonces no podía. Entonces mi prima lo adopta, por decirlo de esa manera. Y después de un tiempo para acá me di cuenta que la quimioterapia y el sol no se llevan, y en Punta Arenas eso es sí. Exactamente, y empezó a enfermarse muchísimo. Se vino para acá, igual otra vez con sangrados y sangrados abundantes. Tenía la pancita muy inflamada y el oncólogo me dijo, necesito drenar a tu papá. Eso es que le sacan líquido al estómago. Eso fue un viernes y yo le dije, y está bien, haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Y el sábado en la mañana, ese mismo viernes en la noche, me llama mi tío que ya mi papá está vomitando demasiada sangre, pero ya llenaban como las tacitas de Cantonés. Entonces me decía, tenés que llevártelo ya, y de verdad nos fuimos para emergencias, pasamos toda la noche ahí, y como a las 12 del día me dice el doctor, tu papá ya está agonizando, Angie. Entonces es mejor que se vaya para la casa, para que muera con ustedes, ¿verdad? Pero mi miedo era que tal vez sí se podía salvar y por qué lo iba a llevarme para que se muriera. Entonces yo me resistía. Esa esperanza, sí. Yo me resistía a los diagnósticos. Yo decía, no, pero ustedes pueden ayudarlo acá. Pero cuando ya le dan la salida a alguien, ya no hay nada que hacer. En la ambulancia se puso muy mal y como a las, ¿qué te puedo decir? Como a las 4 de la tarde ya dejó de hablar, ya no podía hablar. Antes de quedarse sin hablar, le pidió perdón a mi mamá, mis hermanos, sus hermanas, toda nuestra familia estaba ahí. Mi papá tocaba guitarra y bueno, yo no canto muy bonito, pero él me enseñó a cantar, ¿verdad? Entonces yo empecé a cantarle una canción a él al oído, pero yo sabía que él se iba a morir. Entonces, recuerdo que la última mirada que mi papá vio fue la mía y murió en mis brazos. Sí. Qué duro. Cuando yo veo que él hace como ese último suspiro, yo lo agarro y lo sacudo y le decía, papi, porque todavía es como, no, Dios lo puede hacer. Y estando en la cama yo le decía, Señor, por favor, si tú lo hiciste con Lázaro que tenía 3 días, ¿cómo no lo vas a hacer con mi papá? Por favor, te lo pido. Y oré de esa manera con todo mi corazón. Pero no pasó, ¿verdad? Entonces todavía yo con la fe, ¿verdad? Y como lo sentía todavía calientito, yo decía, todavía su espíritu está ahí, todavía no se ha ido. Entonces yo era como contra viento y marea, ¿verdad? Pero bueno, no sucedió, ya era la voluntad de Dios. Pero ver a mi papá morir en mis brazos y que su mirada, yo ahorita cierro mis ojos y todavía la puedo ver en este momento, ¿verdad? Porque fue su mirada y la mía, como dice la canción, ¿verdad? Pero también le doy gracias a Dios porque pude vivir el proceso con él, no murió solo. Hay muchas personas que mueren en los hospitales solos, abandonados, ¿verdad? Etcétera. Pero pude
tener el privilegio que mi papá, su última mirada fue la mía, entonces eso me llena mucho. De verdad que a pesar de que fue un dolor muy grande y que hasta el día de hoy, de hecho el pasado día del papá, pasé llorando todo el domingo, todo me recordaba a él. Pero lo llevo a mi corazón. Y también otro mensaje a la gente que nos está viendo: si tienen algún problema, alguna falta de perdón con papá o con mamá, también hoy es el día para hacerlo. Uno nunca sabe que las decisiones de Dios, y puede ser en esta noche, y de verdad irse contento y tranquilo que todo está bien entre nosotros, es una paz que no se cambia por nada. Wow. Qué fuerte cuando nuestros padres fallecen, que lo hemos vivido, lo hemos pasado también. Yo perdí a mi madre cuando tenía 6 años, muy niño. Sí, muy chiquitito. Y también a mi padre hace 4 años también. Y entiendo tu dolor, entiendo lo que pasas también, al igual que mi jefe Juanca también, que perdió a su madre hace 2 años, Juanca. Fuerte. Algo bien fuerte. Pero a las personas que tienen a sus padres, aprovéchenlos, ámenlos, sí, disfrútenlos, perdónense, que no se les haga tarde el que tus padres mueran o fallezcan para reconciliarte con ellos. Y lo más importante, la sanación, el perdón. Y perdonar de corazón. Eso es lo más importante, Angie. Vamos ya a la parte profesional tuya, Angie. ¿Cómo comienzas en los medios de comunicación? Bueno, esta parte es muy vacilona, dijo aquel, ¿verdad? Porque en realidad empiezo por un cazatalentos. Ok. Bueno, tal vez Juan Carlos, voy a mencionarlo en este momento. Sí. Él se llama Pablo Barrantes, no sé si lo conoces. También es, no sé, todo amigo de todo el mundo, ¿verdad? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Saludo a Pablito. Pablito y yo trabajamos como 3 años en Faro. Okay. Y entonces Pablito es gran amigo. Sí. Sí, claro. Bueno, ¿ves? Está en el estudio de él, ahí en Curriabat, creo. En San Pedro, sí. Claro, en San Pedro. Exactamente. Fíjate que mi esposo canta hip hop y rap, y me dice que ocupa que le haga unos coros. Es de los míos entonces. Sí. Me encanta. ¿Le gusta? Sí. Bueno, hay que traerlo al programa entonces, Super. Carlitos. Resulta ser de que él me dice que ocupa que le haga unos coros. Yo estaba embarazada y titica de Crystal, y por cierto, y entonces yo empiezo a hacer los coros y Pablo me escucha. Entonces Pablo, bueno, eso era famosos Sendas, ¿verdad? Y me dice: mira, vos tenés una voz muy vacilona. Entonces me decía: repita. Y yo, sí, diga lo nuevo. Y yo, lo nuevo. Voz comercial. Sí, diga exclusivo. Y yo, esto es exclusivo. Y empecé yo a decir: no, usted tiene pasta. Y casi que le hice todos los spots. Todas las cortinas, ¿verdad? Perdón, después me dice que, Glenda Peraza tuvo un programa que se llamaba Mujeres con Propósito. Sí. Entonces me dijo, hay un proyecto y quiero que hagas la parte del segmento de moda. Entonces empecé a grabar como consejos: no te vistas con rayas y toda esa situación, ¿verdad? Entonces empecé como en eso, ¿verdad? Pero ya yo tenía como esa espinita: qué bonito, qué chiva, qué lindo que se escucha y todo el asunto, ¿verdad? Y ya después él me contrataba como para hacer ciertas cosillas, ciertos comerciales, ciertas cortinas, y ahí empecé en el mundo, digamos, como de la radio empíricamente, porque nunca había estudiado. Después, antes de pandemia, yo dije, necesito, porque también me gustan mucho los masajes, entonces digo yo, o estudio masajes o estudio locución. Una de dos, exactamente. Al final dije, la verdad, voy a estudiar locución, porque a mí todo el mundo me dice: es que usted tiene la voz y no sé qué, y bueno, y el carisma, y bueno, todo el asunto. Les hice caso, dijo aquel, ¿verdad? Y empecé a estudiar y se vino pandemia. Entonces todo el mundo para la casa, ¿verdad? Duré estudiando locución como 3 años, pero por lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí ya empecé con eso, a sacar el carnet de locutor y todo eso, ¿verdad? Que uno piensa que es un guau, ¿verdad? Y bueno, y ahí empecé. Después, igual haciendo, ¿cómo se llama? Grabaciones. Después hice un programa para Canal 31 cuando en eso estaba, se llamaba El Poder de la Palabra, entonces era presentadora también ahí, y bueno, por ahí más o menos me he ido fogueando. Después entro a Unción, a Radio Unción,
Y estuve en El Desayunador con Hansel Carballo, con Melky Villegas, ahí estuve con ellas varios tiempo. Después me retiro por un asunto personal y ya después se me da la oportunidad de estar en Impact Radio, que ya voy para como para año y medio prácticamente, ¿verdad? Entonces estoy ahí. De hecho, mi horario es de 5 de la mañana a 10 de la mañana, entonces a las 5 hago clásicos y ya después a las 8:30 tenemos un programa muy famoso que se llama Veteados con Flux TV. ¿Y qué tratan tus programas? ¿Y qué metes en esos clásicos? ¿Qué mete? Clásicos de todo. ¿Pero qué mete ahí? Por ejemplo, Roxito, Guardian, ¿o qué? Guardian, Petra, White Cross, ¿qué más? Vamos a ver. Bry. Mira, Torre Fuerte. Con Álvaro López, claro. Sí, o sea, yo esas cosas, Juan Carlos Alvarado, que es ícono, sí, ¿verdad? Totalmente. Marcos Vidal con Marcos Vidal, ¿verdad? George Hernández también, claro. O sea, usted, ¿verdad? Se me salen a mí las babillas, ¿verdad? Hasta Striper tengo ahí. Dani Berríos, exactamente. Danilo Montero también con sus, ¿verdad? Canciones. Verás que es una franja horaria muy linda porque todos los Uber están conectados, los camiones, los trailers y la gente que está preparándose para el trabajo. A las 6 es un tiempo de oración. A las 7 hago un programa que se llama Impact en Todas, que es como una revista matutina, por decirlo así. Y a las 8:30 empezamos Veteados, que lo hago con Flux TV, que es un programa como un morning show. Y nos reímos demasiado, o sea, es demasiado bonito. Y bueno, ahí estoy en Impact Radio y donde Dios me quiera enviar, ahí voy también. Pregunta, Angie. ¿Qué experiencias especiales has vivido en los medios de comunicación? Experiencias especiales, ¿a qué te refieres? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota, algo que haya marcado tu vida profesional? Bueno, en realidad tener contacto con la gente siempre es hermoso, ¿verdad? Pero por ejemplo, estar en la Teletón fue algo que marcó mi vida totalmente en este diciembre pasado. Conocer personas que también muy profesionales, pero el saber de que vamos a ayudar a los niños, para mí eso es lo mejor de lo mejor. Espero que este año nos vuelvan a llamar, ¿verdad? Para estar ahí en presentadores. Entonces Teletón es uno de los que más me ha llamado la atención. Pero fíjate que hace como un mes se hizo una donación de sillas de ruedas en Desamparados con la municipalidad. Pero los que estaban trabajando también tenían alguna discapacidad. Y recuerdo que fuimos con Impact Channel, fuimos a entrevistarlos y el señor que les preparaba la silla de ruedas no tenía pies. O sea, él prácticamente era como de la rodilla para abajo, no tenía esta parte del pie. La extremidad. Exactamente. Y él andaba para arriba y para abajo, por decirlo así, ¿verdad? Con sus piecitos, por es que no sé cómo decirte, ¿verdad? Pero de la rodilla para abajo no tenía más. Y él trabajaba, sentaba a la gente, le acomodaba la silla de ruedas. Entonces eso me impactó demasiado porque yo decía, de verdad que la limitación, de hecho lo entrevisté y yo le decía, don Joaquín se llama, y yo le decía, la limitación está solamente en la mente. Porque él decía que él nada más le pedía a Dios cómo poder servirle, que él quería servirle a la gente. Entonces, tal vez así con su limitación física, por decirlo de esa manera, y aún así tener ese corazón para decirle, no me importa cómo estoy, pero yo quiero seguir sirviendo, eso me dio una gran enseñanza de vida, porque digo, uno tiene todas sus extremidades, sus 5 sentidos, y a veces es perezoso en esas cosas, ¿verdad? Exactamente. Angie, hablarnos acerca de tu nuevo proyecto. Sí. De tu nuevo proyecto, es Switch Podcast, Dejando Huellas. ¿Cómo nace el nombre? Switch. Y ¿y qué significa este gran proyecto para ti? Claro. Bueno, Switch, Dejando Huellas, es un podcast, es un bebé que tengo, un proyecto. Switch es cambio, ¿verdad? Ese nombre me lo dio mi hija Crystal. Y por ejemplo, donde quiera que yo vaya, pienso, ¿verdad?, que uno tiene que dejar una huella. Es como un eslogan que yo tengo, dejando huellas. Entonces quise como unir mi eslogan con algo bonito, por eso se llama Switch, Dejando Huellas. ¿Cómo nace Switch? Yo siempre, no soy muy buena con las redes sociales, te confieso, ¿verdad? De hecho, mi crecimiento ha sido muy orgánico, no sé si lo has visto, sí. O sea, poco a poco, ¿verdad? Vamos ahí creciendo.
Pero yo veo muchos podcasts, por decirlo así, ¿verdad? Y lo que pasa es que siempre veía como que los famosos contaban sus historias, ¿verdad? Entonces yo decía, por ejemplo, mi historia nunca se iba a contar si vos no me invitás, porque yo no me considero famosa, ¿verdad? Tal vez la señora de la pulpería, nadie la va a entrevistar porque no es famosa, pero tiene una gran historia, ¿verdad? Entiendo. Entonces así empezó, yo decía, yo quiero invitar gente no conocida al podcast que pueda inspirar a gente, porque nunca nadie va a llegar a invitarlos a ellos, no son conocidos. Y la mayoría de podcasts son así, de gente famosa que los invitan a contar su historia. Entonces yo quería hacer algo parecido, pero diferente, por decirlo de esa manera. Y así nace Switch, que son personas no conocidas contando sus historias. Obviamente no descarto que en algún momento tenga algún famoso, por decirlo así, invitado, porque no lo descarto. Sería una bendición para mi vida y para el programa. Pero ahorita, digamos, me estoy como enfocando en eso. No sé si has visto que las historias hay gente que usted dijo, ¿y a dónde salió esta persona, verdad? Pero al final tiene una gran historia que contar. Entonces eso es lo que me apasiona, poder escuchar a la gente y decir de que si esa persona salió de eso, la otra persona también lo puede hacer. Entonces es gente inspirando gente. Sí, qué lindo. Sí. Me encanta, sí, me encanta mucho el contenido que haces en redes sociales. Tus videos de motivación, los testimonios de vida que hay en tu proyecto también. Súper excelente. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Han habido testimonios de vida de los cuales te han impactado? Sí, claro. Sí, de los que he has entrevistado. En realidad te puedo decir que todos los que he llevado es porque han producido un impacto muy grande en mi vida. Por ejemplo, uno de los más recientes fue el de Guillermo Álvarez, que su esposa murió en la pandemia, que él no pudo despedirse de ella, que él pospuso su duelo para estar de pie para sus hijas. Lloré mucho en ese podcast, lloré demasiado porque imagínense, 20 y resto años de casados y no poder despedirse por la pandemia, ¿verdad? Y como él decía, lo más difícil que he hecho como papá es llegar a decirle a mis hijas, mamá murió. Entonces son cosas muy fuertes que me impactaron demasiado. Ok, Angie. Angie, usted la hacen así, sí, detrás de cámara la hacen. Usted no sabe, solo ya yo me sé todas esas señas, ¿verdad? ¿Quién le hace así las señas ahí? El productor. Sí. Sí. Ok. Sí. O me hace. Ya Pablito encima suyo ahí. O me dice, siga, está muy bueno. Sí. Esos son los códigos que nosotros entendemos. Exactamente. Angie, en ese programa matutino usted, ¿qué pone? Grisel Ríos ha puesto. Giselle Ríos. Grisel, ¿conoce a Grisel Ríos? No. Dígale al Paz Iván que le enseñe. Ok. Que le enseñe a Grisel Ríos para que lo ponga ahí, ¿verdad? A las 7 ponemos como punches, digo Sí. aquel, ¿verdad? Música muy alegre, muy activa, porque son las 7 y hay que, ¿verdad? Sí. Pero sí, vamos a escucharlo entonces. Para que lo pongan a mañana. Pero ese es el peregrino de Nazaret. Sí, claro. No, es a las 5. 5 de la mañana. Ajá, eso tengo que ponerlo a las 5. Sí, claro. Pero lo pone, usted ahí lo pone. Vieras que esa no la tengo. Pasásela. ¿Qué pasársela así? Esto es un piezón. Todo lo tenemos acá, ¿no? Pero es que es un chineíto en la mañana, es un clásico. No, y eso es el clásico de Mimo, ¿se acuerda? Exacto. Todo el mundo le hacía el Mimo. Sí, lindísima. Carlito no la conoce porque No, nada de eso. Chale conoce muy moderno. Sí, pero rap y hip hop. Chale Solo reggaetón. solo Hilson y Chale solo así, nada más. Muy pollito. Sí, falta. Angie, de los momentos difíciles que tú has pasado, ¿cómo lo visualizas todo? Con tu experiencia. En realidad todo es una escuela, Carlitos. Así es. Yo le he preguntado a las personas que llevo al podcast que si cambiarían algo de su historia y todos dicen que no. Y yo me pregunto hoy mismo si algo cambiaría de mi historia y creo que nada, porque todo esto nos ayuda a ayudar a la gente, valga la redundancia. Y al final, en estos últimos tiempos, nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué pase esto? Nos han enseñado que no digamos por qué, que digamos para qué, ¿verdad? ¿Y el por qué pasan las cosas también? Exactamente. Entonces, en realidad yo me he hecho 3 preguntas y añado una más a esta lista, que es ¿por qué? ¿Para qué? Y ahora entiendo para quién.
ahora entiendo para quién pasé esta situación, porque posiblemente si no hubiera pasado una pérdida de un bebé, no le puedo hablar con propiedad moral, legal, de causa y espiritual a una persona para decirle, yo sé que puede salir adelante porque yo lo viví. Yo sé que podemos salir de una depresión de cuando nuestros papás se divorcian porque yo lo viví. Entonces ahora tengo la propiedad para decir, bueno, ¿para quién era esta historia? Mira, era para Carlitos también. Entonces es una gran enseñanza que nos da la vida. Así es. Angie, ¿qué significa Dios en tu vida? Todo. Dios es mi motor, sin Él no soy nada, porque ya lo he experimentado, quise apartarlo de mi vida y todo me salió mal. Entonces Dios es todo para mí, sin Él no soy nada, sin Él no valgo nada. En realidad Él es todo para mí. Solamente Dios conoce tus sueños y anhelos. Pero ¿cuáles son tus sueños por lograr? Lo que me falta. Híjole, qué pregunta más difícil porque tengo muchos. Pero bueno, naturales, por decirlo de esa manera, bueno, quiero seguir posicionando lo que estoy haciendo ahorita y de verdad dejar una huella en la sociedad, ¿verdad? Que existió una Angie Francés que quiso marcar la diferencia, ¿verdad? En todos los aspectos de su vida. Dejar el mejor legado a mis hijos, que es Dios, ¿verdad? De que podemos dejarle casas, carros, lo que usted quiera, pero al final todo eso es vanidad, por decirlo de esa manera, pero si le dejamos el amor, los principios y su palabra, que siempre permanezcan en todo. Me encantaría comprarle una casita a mi mamá, comprarme una casa yo, o sea, tener muchas cosas para que ella esté bien, por supuesto, ¿verdad? Pero sobre todo que siempre tenga salud, porque puedo tener muchos anhelos, pero si no tenemos la salud y tenemos a Dios, no lo vamos a lograr. Alejandro Alonso ha puesto, ¿no? Alejandro Alonso. Sí. Ay, no, esa no la tengo. Voy a venir con una llave maya. Vamos a pasarle la lista. Tiene que decir las Paz Vindas que todo esto lo tiene ahí, yo creo. Bueno, imagínate, no, han sacado mucha música, Sí. pero por ejemplo, Dos Seres. Sí, claro. Dos Seres ahí en De mí, Gabriel Paredes, Paredes. claro. Otra que pongo, pero porque me gusta a mi hijo Ángel, Sin Paredes. Sin Paredes. Cerca claro. de vos. Claro, muy buena. Esa tiene que escucharla. Ok. Es una media romántica para Charlie. Ok. Sí, Media sí. romántica. Ok. Cerca de vos, no. Sí, no. No, porque habla de cerca de Dios. Para que Charlie no la confunda, porque si no, ¿Por aquí hay ¿qué un va? problema? No, para que Dios guarde las Ok. enamoradas. Saludos a mis enamoradas. Ay, Por ahí Dios, que- ve, yo sin saber, ¿verdad? Charlie no hay que mencionarle su igual. Hay una por ahí que le mando saludos y muchas bendiciones. ¿Cómo se llaman esta tarde? Entrevístelo ahí, sí, exacto. ¿Cuántos años tiene? Para delatarlo. No, Angie, algo que me encanta mucho de los programas positivos y en general todo tipo de programa, que no haya competencia alguna. Sí. Porque lamentablemente estamos viviendo, Juanca, en una era en los medios de comunicación que quizás hay otras personas que están viendo lo que tú estás haciendo para, Ajá. ok, voy a copiarle a Angie quizás hasta el formato, los patrocinadores, vamos a también hacer lo mismo que Angie está haciendo. Realmente no hay nada como hacerlo orgánico. Correcto. Hacerlo para las personas, más que todo para el público, sin copiar a nadie, sin tener algo en contra tuya, somos colegas. Correcto. Y eso es lo más importante, el compañerismo y la unión y las lealtades, eso vale más que todo. Podemos tener referencias, Carlitos, porque por ejemplo, yo puedo tener muchísimas referencias de que tal vez esa persona está realizando algo, tengo una referencia, pero al final tengo que ser original. En mi caso con el podcast, yo siempre le dije a Dios, yo quiero el diseño desde cero. Yo me imaginé todo el logo y todo, la Qué lindo, música, o qué sea, lindo. todo fue Qué como lindo. algo muy original. Y bueno, todos tenemos nuestra esencia, ¿verdad? Sí, exactamente. Todos tenemos nuestra esencia, así que de verdad no pierda su esencia y haga lo que Dios le ha puesto en su corazón sin perder la esencia y sin copiar a nadie tampoco. Así es, eso habla muy bien de nosotros, hacerlo de corazón, ¿verdad? Exactamente, Y el con poner- pasión. Exactamente, el apoyarnos mutuamente. Te las enseñas, así, sí. Sí, como... ya. Pero Charles sí, que volver eso- a otro lado. Él hace. Yo ignoro. Nos dice por acá Carlos Acosta Valverde, mi paz amada, nos dice por acá Carlos Ay, Acosta. hola, Carito. Tu hermana Wendy Jiménez Francés nos Ajá. dice, muy orgullosa de mi hermanita. Ay, qué lindo. Gaby Noro nos dice, un abrazo, pastora. Nos Ay, dice. qué lindo. Nos dice por acá Ernord Siles, saludos, paz. Ay, peseta, ese es peseta. Y también tu hermanita Wendy nos dice un abrazo, muchas bendiciones Ay, qué lindo. a muchas cada gracias. una de las personas
que compartieron, que nos dejaron sus comentarios. Gracias por apoyar este súper excelente programa. Saludos a don Víctor Jiménez, que está en sintonía, Marlene Bonilla, Carol Acosta, Gaby Noro y tu hermana Wendy Jiménez, que están en sintonía con este gran programa que realmente nos ha enseñado a valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sean padres, y nos deja una gran enseñanza a todo lo que tú has pasado. Que Dios te bendiga, Angie. Amén, muchas de gracias. corazón te deseo todo lo mejor en tu vida, que Dios te bendiga grandemente y que Dios te siga abriendo muchas puertas de bendición. Amén, amén, muchas gracias. Te deseo todo lo mejor. Y para ir ya finalizando, un mensaje final para todas aquellas personas que están viendo este gran programa. Claro, bueno, el mensaje final, acá, ¿verdad? Sí, esa misma. Un mensaje final, bueno, no renuncien a sus sueños. Me considero una soñadora, pero no se vale solamente soñar, sino también, yo siempre he dicho que Dios nos pide el 1% y Él hará el 99%. Tu 1% es el esfuerzo, es lo que le pongas, las ganas, inténtalo, toca las puertas que tengas que tocar, algunas se cerrarán, otras se abrirán, pero sigue intentándolo, porque si Dios está contigo, nada ni nadie nos va a detener. Así que de verdad, muchas bendiciones y persigue ese sueño que está ahí en tu corazón. Así es, mil gracias Angie por compartir tu gran testimonio de vida. Cuentas con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Y te deseo todo lo mejor en tu vida y que Dios te bendiga grandemente. Quiero enviarle un saludo muy especial ya para ir finalizando a nuestra amiga Thais Aguilar de Radio Costa Rica. Vamos en vivo hoy a las 6, ¿verdad? Exactamente, hoy venimos, vamos a transmitir ese gran programa. Ella tiene un programa de artistas nacionales, emprendedores, psicólogos, en fin, gran cantidad de invitados importantes que ella tiene, así que ingresa un nuevo programa Ladrilla, ¿verdad? Paraíso Formatos. Exactamente, así que Radio Paraíso Formatos hizo solamente una alianza con Thais Aguilar, mi amiga Bella. Le envío grandes saludos, muchas bendiciones y que Dios me la bendiga grandemente y que cuentan con todo nuestro apoyo. El próximo jueves, Juanca, el próximo jueves nos estará acompañando Marcela Arce Segura. Salas estará por acá, artista nacional con Coro Producciones, y el Charro Sullivan estarán por acá presentes a las 3:30 de la tarde, así que no se lo pueden perder. Ahora sí. Ahora voy a ahora es karaoke. Esa canción es hermosa, es hermosa. Capitán, se llama El Capitán de Guardian. Así que nunca escuchas esta canción. Usted no sabe lo que se está perdiendo. Es en serio lo que le estoy diciendo. Charlie, hay que actualizarles de Windows. No, sí, hay que ponerse unos 95, 98. Totalmente. Hay que darle los disquetes. Sí, claro. Un Windows viejito hay que ponerle. Guardian es súper lindo. Todo totalmente. Ana Francés, tu mamá, Mi está mamita. en sintonía, que nos dice saludos, hija, te amo. Yo también te amo, mamita. Muchas Gracias bendiciones. por todo. Así que nos despedimos con este gran programa de testimonios de vida llamado Más Positivo, solo por Radio Paraíso Formatos. Que Dios me los bendiga grandemente y muchas bendiciones. Chao. Chao. Creía que no era así, que estaba loco.